Bueno, música. Vamos a comenzar. Estaba mirando, usted disculpe, pero estaba mirando en internet, salimos bien después de todo. O sea que estamos saliendo por internet. Esta es una actividad que hace tiempo veníamos pensando que teníamos que hacer, y es sobre el tema de la lechería, que para nosotros y para el departamento es un rubro muy importante. Hoy tenemos la presencia de Juan Peirú. Yo a Juan lo conozco del ministerio, él era director de la Oficina de Política, Programación y Política Agropecuaria, hasta que la vida le fue insoportable en el ministerio y tuvo que agarrar el camino de las consultorías y demás. Además es docente invitado en el curso de posgrado en la Universidad de Montevideo desde el año 2010. Forma parte del programa de agronegocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Y ha publicado recientemente, junto a otros colegas, el libro Transformaciones en el Agro Uruguayo, Nuevas Instituciones y Modelos de Organización Empresarial. Facultad de Ciencias Empresariales, programa Agronegocio de la Universidad Católica. Juan va a hablar de la lechería en Uruguay, oportunidades, amenazas. En segundo lugar, tenemos el gusto de tener a Pedro Mas, que es un productor lechero hace 20 años que está en el rubro. Es secretario de la Asociación Nacional de Productores de Leche y él va a hacer una presentación desde la producción. La presentación de él es el tambo de hoy desde la producción. O sea, lo que de alguna manera estamos pretendiendo es dos visiones diferentes. Una visión global del sector, oportunidad y amenaza, y otra visión desde el productor, desde la producción, como que las dos compatibilizan todo el sector en su conjunto. Y bueno, como yo, obviamente nadie tiene interés que yo hable, le voy a pasar la palabra a Juan Peirú. Bueno, buenas noches. Antes de nada quiero agradecer a la invitación. Realmente para mí es un honor y un gustazo poder llegar a San Ramón. No es habitual para mí recorrer una zona que recordábamos ahí afuera que yo fui técnico de Panamá allá por el 77, cuando ninguno de ustedes ha nacido, y vine a hacer mis primeros pininos acá con el colega Arrieta, que era el técnico de Panamá aquí. Y después prácticamente más Arrieta. Prácticamente sí me han dado de pasada, así que me es muy grato. Segundo que quería decirles que con Bonilla nos conocemos de antes, él no se acuerda, pero fue profesor mío en una clase, no me acuerdo de qué, en facultad lo tuve. Pero me siento como un amigo realmente. Y la idea era ver un poco la visión medio de arriba, como decía Bonilla, de la lechería, sus grandes lineamientos. El Uruguay atraviesa una etapa, para quien está del agro, inusitada, en alguna medida increíble, en materia de mercado, ¿no? Nunca soñamos que los productos agropecuarios valieran lo que valen. Y la lechería, increíblemente, ha sido de las pocas actividades que ha capitalizado este momento. Si nosotros miramos los datos del Banco Central, que hablan de la evolución del Producto Bruto Agropecuario a pesos constantes para sacarle de efectos precios, el Producto Agropecuario de 2012, cifra preliminar, es menor que el que teníamos en 2006. Todo el mundo habla de la situación del agro porque ven camiones, entre eso el propio ministro lo ha dicho en el Congreso de la Integración Rural, y el propio Banco Central está diciendo que eso es un tema de volumen del producto que se genera, pero no de mayor producción. Es sustitución de productos de alto valor, como la carne, por productos de menor valor, como la madera y la soja, y autogranos, que mueven muchos camiones, pero si sumamos a precios constantes, nos encontramos que el producto agropecuario está estancado desde hace 6 años. Pero la lechería ha sido la verdadera excepción en este fenómeno. Viene creciendo a tasas increíbles y ha tenido una característica que en
globalmente a nivel mundial, el mercado lácteo anticipaba los auges y las crisis. En el año 2006-2007 comenzaron a subir los precios de los lácteos en forma muy llamativa y los precios de la carne y los granos no mostraban ninguna señal de cambio. Luego, demora empezaron a acompañar, vino la crisis del 2008 y el primero precio que cayó fue de la leche, después cayeron los otros, y cuando empezaron a retomar la subida a fines del 2009, la leche fue la primera. Y este año la leche nos vuelve a pegar un susto con un descenso en los precios internacionales, que lo vamos a entrar un poquito más en profundidad, y la verdad que a los lecheros y a los no lecheros empezaron a atravesar en la cabeza las preocupaciones de qué iba a pasar si esto había sido una primavera que se terminaba o no. Entonces la idea era mirar un poco el escenario mundial, como es el mercado mundial de lácteos, algún tema estructural, es decir, quiénes son los grandes jugadores, ver un poquito de la coyuntura y algo de las proyecciones que hacen las instituciones del mundo que se dedican a proyectar el probable desempeño de la economía mundial y sus distintos componentes. Y luego entrar en los temas más de discusión, ¿no? Que son tendencias de las empresas, un poco a consecuencia de ese libro que mencionaba Bonilla, que hemos estado trabajando sobre ese punto, y que creo que es bueno, aunque no es políticamente correcto, mostrar algunas tendencias que son en realidad aquí y en el mundo y que pueden definir conductas de parte de los empresarios. Y por último, ver un poco la competitividad del sector lechero uruguayo, que ha habido cambios muy profundos, cambios en la forma de funcionar la cadena láctea, ha habido cambios en la relación de precios entre Uruguay y otros países, y ver un poco qué consecuencias tiene eso y a qué se debe esta nueva situación. Siendo un poco entonces el mercado internacional de lácteos, ¿no? Es un mercado que se ha mostrado con un fuerte dinamismo. Como todos sabemos, hijos del crecimiento del mundo, los países pobres que crecen más que los ricos, eso implica una mucho mayor demanda por alimentos y esencialmente las proteínas animales, donde la leche y la carne son los principales expresiones, tanto de carne de vacuno como de cerdo, como de aves, incluso la carne de oveja, pero en menor medida, han sido beneficiados por este fenómeno. Y en el mercado lácteo hay una característica que lo hace en cierta medida distinto al mercado carne. Si bien en ambos mercados los exportadores son muy pocos, contados por países exportadores, y generalmente poderosos, no siempre, pero generalmente poderosos, los importadores son países pobres. Los países ricos transan medio entre ellos, sobre todo en Europa, y los demandantes son países de menores. A diferencia de la carne es totalmente al revés. Los compradores de la carne son países ricos. Y en el pasado eso era una fortaleza de la carne y una debilidad de la leche. Y con esta realidad, donde el mundo ha sido motorizado, la economía mundial, por los países pobres, pasa entonces a ser una fortaleza de la lechería. Es decir, el mercado demandante de este producto es el que está verdaderamente en auge y le ha dado sostenibilidad a este fenómeno. Aquí tenemos una evolución de lo que son las exportaciones del mundo, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y vemos el salto que ha pegado en los últimos años, y vemos, yo sé, como digo, bonita usarlo en la pantalla. Tengo varios pares de lentes, uno de lejos, otro de cerca y otro para buscar los lentes. Ahí tenemos, visto entre 4 países o 4 regiones, se explican una parte muy importante de las exportaciones. Liderado por Nueva Zelanda, segunda medida de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia. O sea que Oceanía ahí es casi el 50% de las exportaciones mundiales, el 50%, y luego la Unión Europea y Estados Unidos tienen una participación relevante. Lo interesante acá es que la Unión Europea, a consecuencia de la ronda del gas, de los cambios que han pasado en el mundo, la liberalización del comercio, la caída del socialismo, el disciplinamiento de la agricultura, los acuerdos
las TLC, como puede ser el Mercosur, o el NAFTA, del Asia, o muchos que se han ido desarrollando, el comercio se ha hecho mucho mejor, de mejor calidad que en el pasado, y ha llevado a arrinconar la producción europea, que es una producción sustentada en subsidios, en protecciones extremas, a limitarse de los subsidios y a contener un poco la medida de sostén interno que tienen ellos. La verdad es que Europa ha ido declinando en su condición de exportador, aunque aquí de la gráfica no es muy claro, el comercio de Europa se ha ido reduciendo. E increíblemente, Estados Unidos, parecía ser hermano de Europa en materia de evolución comercial, ha ido, a pesar de la globalización, ha ido ganando presencia. Si ustedes ven la participación de Estados Unidos, se agranda, ¿no? Desde los principios del 2000, tenía una posición marginal, ahora tiene al final del periodo una participación más importante. Y si miramos eso mismo, pero desde otra perspectiva, ven la participación del Mercosur, donde estamos nosotros, vemos que es lo mismo, tenemos Oceanía, la Unión Europea, Estados Unidos, el Mercosur y los demás exportadores del Mercosur realmente tienen una participación que no mueve la aguja prácticamente. La incidencia del Mercosur es realmente marginal, aunque creíamos que podía tener mayor presencia por la dinámica de ese crecimiento. Y un poco lo que les decía de las características que tienen las importaciones. Ahí vemos la contracara de la exportación, cómo crece a partir del 2007 y 2008, de forma bastante acelerada. ¿Y quiénes lo protagonizan? China, Argelia, India, México, Filipinas, Brasil, Rusia, por ahí anda Cuba también. Son países, excepto Rusia, generalmente de muy bajos ingresos. Y en el pasado esto le daba bastante inestabilidad, incertidumbre al mercado de lácteos, y hoy tiene aquí, como decíamos al comienzo, una de sus grandes fortalezas. En el comercio de lácteos se diferencian groseramente dos tipos de commodities, ¿no? La leche en polvo y manteca que se transa entre países con países pobres, y el queso que lo consumen, lo exportan y lo importan básicamente de los países ricos, ¿no? Y ahí es donde se ve aquí quiénes son los importadores de queso del mundo, ¿no? Y ya cambia un poco el perfil, ya no está Filipinas, no está Argelia, ¿no? Tenemos Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Rusia, México aparece de vuelta, que es el mío que se repite. Entonces, lo que importa para ver un poco en esa definición de lo que es la estructura del comercio mundial de lácteos, es ver qué pasa en los grandes jugadores, los más dinámicos. En este momento es Nueva Zelanda, como vimos, hace casi 50% de la oferta mundial, y Estados Unidos, que tiene una participación creciente, y aunque la Unión Europea tiene una mayor participación, parece ser una producción que está bastante maniatada a raíz de la necesidad de liberalización. Y este debilitamiento que hemos visto en los precios de la leche desde mayo del 2011, se debe fundamentalmente a un crecimiento de una oferta que, a diferencia de la carne no responde, al revés, el rodeo de carne se achica en el mundo. La leche, atraída por esos precios altos que hemos estado teniendo, ha dado una respuesta de crecimiento, liderado fundamentalmente por Nueva Zelanda y en menor medida por Estados Unidos. La magnitud, la producción de Nueva Zelanda, estamos hablando de que está llegando a los 20.000 millones de litros. Les cuento una anécdota: cuando se cerró la ronda de Uruguay del gas, Nueva Zelanda andaba por 8 o 9.000 millones de litros. Y en la CEPAL, en un congreso, todos concluíamos que se había acabado el ciclo de Nueva Zelanda porque ya no tenía más donde crecer. Sin embargo, la tecnología ha podido, incluso sin usar granos, mostrar esta maravilla de dinamismo que hoy hace prácticamente 20 veces más productora que Uruguay, 2 veces Argentina, 2 veces Australia, 2/3 de lo que es Brasil, pero tiene una participación bastante menor que la de Estados Unidos, que son 150.000 millones de litros, cosas así, ¿no? 180.000, 200.000 millones de litros, 100 millones de toneladas.
Aquí es donde se ve la explicación. Por un lado hay un debilitamiento de la demanda por el lado de los países ricos, en menor medida de los países pobres, que son los compradores de leche, pero lo interesante aquí es que el debilitamiento del precio fue a consecuencia básicamente de ese dinamismo extraordinario de Nueva Zelanda y parte de lo que pasó en Estados Unidos, pero como ahí llega a verse ya, en los últimos meses Estados Unidos se estabiliza. Y Estados Unidos, que es el productor más grande del mundo, como todos sabemos, no digo que acaba de atravesar, está atravesando la crisis, aunque ya empezó a llover una sequía, como dicen que hacía 50 años que no había, que ha significado un verdadero cimbronazo al sector agropecuario y probablemente a la economía norteamericana. Se ha disparado, ha destruido la cosecha de maíz, probablemente gran parte de la de soja, y eso ha llevado los precios a las nubes, y eso ha empezado a cuestionar la viabilidad de los sistemas de producción de leche y carne. Los feedlots están en un gran problema, y la lechería se anuncia que va a empezar a retroceder su producción, aunque vemos recién hasta ahora un pequeño estancamiento, pero se augura o se pronostica por parte de los propios norteamericanos que ese estancamiento va a ser seguido por una declinación. O sea que tenemos allí en el corto plazo datos alentadores que por ahí disipan un poco ese temor que teníamos todos en la cabeza de que el precio que en Nueva Zelanda venía cayendo como centro del comercio mundial del lácteo desde marzo del 2011, abril de 2011, ahora podría empezar a revertirse, y no sé si vieron hoy salió el último remate de Fonterra, que por tercer remate consecutivo marca un aumento en los precios, y este aumento fue bastante alto, fue casi el 13% en la leche descremada y casi 8% en la leche entera, en los quesos fue como el 16%, y ya ahora fue un salto importante. Y todo parece ser que los compradores están disipando la escasez que se va a producir en Estados Unidos y en el mundo, el aumento de los granos es para todos, y están entonces tironeando los precios de los lácteos para arriba. Eso en el muy corto plazo. En estos días, creo que fue el 7 o el 12 de julio, FAO y OCDE, dos organizaciones internacionales muy poderosas, que se juntan para estudiar y proyectar el desempeño probable de los distintos sectores agropecuarios, lanzó su publicación del 2012. Ellos todos los años hacen una visión de una década para adelante, ¿no? Y aquí, en ese trabajo, yo traje estas gráficas que muestran el comportamiento de los precios de manteca, queso y las leches descremadas, de leche en polvo, tanto entera como descremada, en la gráfica bien de la derecha, donde se ve que hasta 2011 hubo un buen crecimiento, luego un descenso, pero pronostica en el largo plazo, tanto en la manteca como en el queso, y más en las leches en polvo, un aumento sostenido de los precios hasta el año 2021. Así que en el corto plazo, que es lo que teníamos, parece haber buenas señales de mejora en las condiciones del mercado, y en el largo plazo, estas instituciones que encuentran muchos recursos para desarrollar modelos que permitan predecir el comportamiento del sector, son también, o arrojan una visión bastante optimista para los productores de leche de todo el mundo. Y ese mismo trabajo nos muestra aquí cómo ha sido la participación de los países desarrollados, llaman acá en la línea azul completa, y en desarrollo, la punteada, en la producción de leche mundial. Y vemos cómo la producción de los países desarrollados, como yo decía, ha estado prácticamente estancada, y esto es Europa, y los países en desarrollo son los que le otorgan dinamismo a esa producción. Así que, como decimos antes de entrar, citando una frase de nuestro colega Joaquín Seco, el mundo parece haberse dado vuelta y hemos quedado del lado de arriba, y esta gráfica creo que lo muestra bastante elocuentemente. En cuanto a la tendencia de las empresas, porque en este escenario la lechería uruguaya ha tenido un notable desempeño, pero pasan cosas en la estructura, forma de las empresas, tamaño, forma de gestionarse. Este equipo está en peligro, acá. Yo no fui.
forma más patente en el futuro, y eso habilita el desarrollo de economías de escala, cosas que antes no se podían hacer porque era muy complicado. Hoy la tecnología la simplifica y entonces las empresas pueden aumentar su tamaño. Y el aumento del tamaño de una empresa es una cuestión que está en su propia génesis y vocación de las empresas. Las empresas tienden a crecer hasta donde pueden, ¿no? Cuando encuentran dificultades para crecer porque no tienen recursos o porque no hay tecnología o porque la competencia no se los permite, ahí detienen su crecimiento. Pero hoy en día, y la prueba más fuerte es que en la lechería han sido las posibilidades de ordeñar tambos de miles de vacas, como el caso de California o de Australia, y algo está pasando aquí con López Mena, con este hombre en Durazno, que están montando empresas de miles de cabezas en ordeño, de la mano de las tecnologías, sobre todo la electrónica y la informática, están permitiendo este fenómeno. Y obviamente cada vez aumenta más la complejidad de las empresas, ¿no? Y la forma de reducirla es la propia escala. ¿Sí? Ustedes conocen empresas agrícolas que están jugando un papel muy protagónico en la agricultura, que han venido básicamente de la Argentina. Es un modelo que logra niveles de especialización en sus cuerpos gerenciales que ninguna empresa igual podía tener. Hoy en día esas empresas traen la tecnología de Estados Unidos, de Francia, tiene sistemas satelitales, agricultura de precisión, ¿no? Y ya se están incorporando a ese proceso también las empresas uruguayas, pero sin duda que la complejidad de la empresa también exige aumento de escala e incorporación de tecnología. En Estados Unidos, por ejemplo, que han estado trabajando estos temas, presentaron este cuadro, este Departamento de Agricultura, en base a censos. El tamaño del rodeo promedio de la lechería en Estados Unidos en el 87 no era mucho más grande que lo que es hoy en Uruguay, que lo que andan en 60 vacas, pero en el 97 ya estaba en 140 y en el 2007 ya está en 570, es decir, 7 veces más grande, creció un 700% en 20 años. En Uruguay creció un 2,20, aquí la cuenta antes de venir. Miren qué pasa con las carnes, ¿no? La producción de pollos parrilleros pasó de 30.000 por empresa a 680.000, los cerdos de 1.200 a 30.000, la invernada de ganado de 17.000 a 35.000. Y algo que llama la atención, las criadoras de Estados Unidos tenían un rodeo de 50 vacas y hoy tienen un rodeo de 128. Es decir, que hay actividades que no son industrializables, como dice la bibliografía, no se pueden escalar. No hay tecnología que permita hacer lo que hacen el tambero cuando ordeña la vaca, le da de comer en una sala de ordeño o en una batea, o lo que hacen los feedlots, los corrales. Con la ganadería que ya no se puede, no solamente no acá, sino tampoco en Estados Unidos. Y con la agricultura, llamativamente en Estados Unidos, el aumento del tamaño no es tan grande como en el sur. Creo que el proceso argentino está liderando casi a nivel mundial un proceso de transformación de las industrias, del tamaño de las empresas agrícolas en este caso. Miren lo que pasa con las plantas lecheras en Estados Unidos, ¿no? En la línea azul tenemos el número de plantas, que eran 1.800 en el 70, y hoy en día tenemos alrededor de 500, una caída abrupta. Y que el tamaño promedio, por el contrario, la línea roja, pasa de 10 millones de libras, o sea, está en 10 millones de mil toneladas, a 70.000. Se multiplica también por 7, como en el caso de los campos. Así que hay acá un fenómeno de aumento de los tamaños y de alguna manera de concentración de la producción, que no es maldad ni perversión de nadie, son las tendencias que las características de los mercados, el nivel de la tecnología, el acceso a recursos financieros van determinando el tamaño de empresas que son más viables que otras. En Uruguay pasa algo parecido, por ejemplo con los tamberos, ¿no? El número de productores de leche en azul pasa de 7.000 en el 85 a 4.000 en el 2011. Y la producción de leche pasa de 600 millones de
millones de litros a 1.800 millones en 2011. Hay notoriamente una concentración y aumento de tamaño. Y según datos de DICOSE, aquí tenemos lo que es la evolución por estrato de tamaño de los predios lecheros en Uruguay. Vemos que los predios grandes, la cinta que va paralela al eje de abajo en azul, y los que remanen 500 hectáreas, y los que están en rojo con amarillo entre 200 y 500 hectáreas, prácticamente se mantienen constantes, en tanto que la caída la hacen fundamentalmente los establecimientos de menos de 100 hectáreas y los de entre 100 y 200. Que esto es parte de un fenómeno mundial. Y lo traje a colación porque esta zona tiene pequeños productores y porque vivimos una época en que a la lechería se le asigna la tarea de salvar a los pequeños productores cuando puede no ser el lugar más apropiado, ¿no? La tecnología está haciendo que las empresas lecheras tengan determinados tamaños y el que no alcance ese tamaño le pasa lo que le pasa a estos productores, que se tienen que ir del rubro. O sea que no parece ser un lugar muy cálido, muy habitable para la pequeña producción lechera. Aquí tenemos, por ejemplo, un dato de la encuesta de los datos de DICOSE, que la producción por vaca, cuando yo entré con la prueba en el 77, era exactamente al revés. Los tambos chicos tenían mayor producción por vaca. No había un cuidado más. Era imposible brindarle a la vaca el mismo cuidado que le brinda un tambero chico por parte de un tambero grande. Hoy vemos que es exactamente al revés. La tecnología ha permitido que los tambos grandes obtengan las mayores producciones por vaca en detrimento de los tambos chicos, o a diferencia de los tambos chicos. Así que es una amenaza que está allí. No quiere decir que todos los tambos chicos van a desaparecer, quiere decir que están más amenazados y que pueden coexistir, pero el abastecimiento de la lechería uruguaya, de las industrias lecheras uruguayas, no va a ser fundamentalmente en base a productores chicos en el futuro. Y entrando ya en el último punto de lo que yo le quería comentar, ¿no? El sector lechero uruguayo, como todos conocen, estuvo estancado hasta el año 75, 76, 77. Justo cuando yo entré con Amorelos fue que le levantamos el estancamiento de la lechería. La lechería no era un sector competitivo, ni en la economía uruguaya, ni mucho menos en el mundo, no exportaba nada. A partir de 77, es por ahí, empezamos a exportar 13 millones de dólares, recuerdo. Uruguay se transforma en un país, una lechería extraordinariamente competitiva. Extraordinariamente competitiva. Casi, diría yo, y sin casi, igual o mejor que la neozelandesa. Ninguna tiene el desempeño en crecimiento que ha tenido la lechería uruguaya, tan importante en su magnitud como en su duración. Y el mecanismo, la curiosidad de este fenómeno es que lo hizo a los precios más bajos del mundo. La lechería uruguaya recibió durante 30 años los precios más bajos del mundo, incluso más bajos que Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda ofrece leche 6 meses en el año, en aquel momento a 11, 12 centavos, y el tambero uruguayo ofrecía leche a 11, 12 centavos los 12 meses del año, un poco más en primavera, un poco menos en invierno, pero la industria podía atender sus costos fijos gracias a que el tambero era capaz de producir lo que el neozelandés no. El neozelandés cerraba el tambo y las plantas tenían que cerrar con los costos de ociosidad que eso le llevaba a todo el complejo. La competitividad de la lechería uruguaya estaba en la capacidad del tambero de producir leche todo el año a los precios más bajos del mundo. Y eso aparentemente se ha modificado para suerte de los tamberos por un lado. Aquí tenemos una evolución de lo que era el precio de la leche al productor. Ahí tenemos, traje a propósito la gráfica abierta en aquella cosa de cuota de industria y promedio. Promedio es hoy el precio único que tiene la lechería. Y aquí es donde los tamberos eran objeto de la trampa, ¿no?
competían realmente en el extranjero. O sea, no solo era la leche más barata, sino que estaba abaratada por el consumo uruguayo. El consumidor también participaba en hacer viable una cadena láctea con una industria láctea que parecía ser muy débil en su competitividad, ¿no? Tenía la leche más barata del mundo, crecía bien, pero si fuera muy competitiva debería subir el precio de la producción. Cuando el mundo se da vuelta y el precio de la leche cuota pasa a ser menor, que es ahí en mayo de 2007 más o menos, el precio de la leche cuota, la industria es la que dice basta, ¿no? Le dice al gobierno, por favor, terminame con este coso, porque yo me fundo. Si soy yo que tengo que subsidiar ahora al consumidor o al productor, y eso desnudó la verdadera realidad del fenómeno, y en 2008 el gobierno que era manifiestamente defensor de la cuota fue quien tuvo el honor de pasar la historia como que la enterró, obviamente amparado en condiciones de mercado muy favorables, y hoy tenemos un precio único. Y vemos que ya en mayo del 2011 superaba los precios que hemos tenido en 2008, pero este fenómeno de declinamiento que estábamos viendo, mencionando hoy. Entonces, si vemos, quería ver esta gráfica primero. Esta es una gráfica de largo plazo, año 90, de los precios de leche al productor en Estados Unidos, en Brasil y en Uruguay. En Brasil podríamos sacarlo porque Brasil tiene un comportamiento muy raro. Pero lo interesante es que es igual a lo de la carne. El precio de la leche en Uruguay, digamos en el año 90, era alrededor de 14 centavos de dólar, precio promedio. Y en Estados Unidos era de 30 a 35. Era más del doble. Y esa relación, si la ven, se mantiene prácticamente hasta 2007. Es lo que yo le decía. Estos tamberos en azul eran capaces de vender leche a ese precio para poder competir con aquellos cuyas industrias pagaban por la materia prima más del doble. Es lo que me ganó muchas veces la enemistad de Juan Ambrole, porque yo decía, acá hay un tema de competitividad de la industria, acá hay el sector primario que está generando la competitividad y hay un sector que no es competitivo. No se la está llevando porque la cooperativa, pero notoriamente no era la eficiencia que tenía la industria americana o la industria europea o la propia industria brasilera, como ven, pagaba a precios bastante más altos y nos costaba entrar en el mercado. Eso se acabó. 2007, 2008, 2009 subirá, bajará, pero los precios ahora son mucho más parecidos, ¿no? Quiere decir que aquel fenómeno de competitividad, el factor de competitividad de toda la cadena, no está jugando más. Y para sorpresa mía, por pronto, la industria da señales de fortaleza. Por lo menos no hay ninguna noticia de que tenga dificultades de pagar los mismos precios en Estados Unidos o que en Nueva Zelanda. Los mismos precios en Nueva Zelanda siempre los pagó, pero... Y cierto es que los tamberos, si bien han mejorado, no están 3 veces más ricos que en el pasado, ¿no? Y eso es porque la economía uruguaya, juntamente con este brutal crecimiento que vino de la mano de la demanda de productos agropecuarios, y en segundo lugar de la afluencia de capitales, ha tenido un efecto en la economía, y en mi opinión personal ha sido ese efecto agudizado por las políticas públicas en el Uruguay, que genera este fenómeno. Yo les traigo una gráfica que es la variación de los precios de los principales insumos de la leche, medidos en la cantidad de litros de leche que son necesarios para comprar, la evolución, ¿no? Tomando como base julio del 2004, una base caprichosa, a junio del 2002. Y la gráfica quiere mostrar lo siguiente, que un tractor se compra hoy con el 67% menos de litros de leche que lo que se compraba en el 90. Pero también van a decir que no es así y tienen razón, porque este tractor, un tractor de 65 HP, yo no lo puedo cambiar, pero me hago trampa en la relación. Lo cierto es que si quisiéramos comprar ese tractor que compramos en el 90, que nos daba esas prestaciones, íbamos a gastar 1/3 de la leche que gastamos en el pasado.
Hoy compramos algo más caro, pero que tiene otras prestaciones, otras potencias. El segundo producto que se abarató mucho es el glifosato. Nosotros lo compramos con la mitad del litro de leche y lo compramos en el pasado. Y algo pasa parecido con los fertilizantes. La urea, el superfosfato y la fosforita andan ahí. ¿Qué pasa con el gasoil y la mano de obra? Que son los dos componentes del costo de producción de leche donde el Estado tiene especial participación en la determinación de sus precios. El gasoil, a pesar de este brutal crecimiento de los precios, hoy es más caro, empezamos 13% más de leche para pagar un litro de gasoil. Y ni hablemos de la mano de obra. Tenemos que poner 2 veces, si antes pagábamos lo que antes pagábamos con 1 litro, tenemos que pagarlo con 2 litros 27, 20 no sé. Es decir que ha habido un encarecimiento brutal de estos dos factores. Acá es muy claro, no es que este señor, el peón que nosotros contratamos, ustedes que no se están, pero contratan, primero que seguramente su productividad no creció esta tasa. Pero esto refleja más lo que pasa en el resto de la economía. Cuando usted, ese efecto de beneficio que tuvo el desarrollo de la economía mundial, su impacto en la economía uruguaya, llevó a condiciones de mejora de toda la economía, mejora de los salarios, y eso, salarios de actividades que no compiten en el mundo. ¿Qué es lo que más creció en el Uruguay? Telecomunicaciones, fletes, consumo restaurante, comercio, restaurantes y hoteles. Son todas actividades que se venden en el mercado interno, que no soportarían 10 minutos de exposición a la competencia internacional. Y estas actividades sí venden, la lechería vende el 70% de su producción en ese mercado, o expone el 60 o 70% de su trabajo a la competencia. Eso es lo que explica que el tambero hoy en día no sea 3 veces más rico como señalaba su precio. Entonces, ¿cuál ha sido la explicación de que antes cobraban los tamberos por la leche desde 6 centavos que cobraron en 2003 a 15, que ahí andaba el precio promedio de la lechería, y que ahora, y eso era la mitad del resto de los países, y ahora paga, el tambero cobra 40, ahora ya no cobra 40, pero se va a cobrar 40, 42, 44, los mismos precios que cobra en Estados Unidos o en Europa creo que es un poco más caro. ¿Dónde está la explicación? Hay un brutal aumento en la eficiencia de la industria láctea. Seguramente algo hay, no tengo ninguna evidencia para demostrarlo ni para negarlo. Pero también hay que tener en cuenta un factor de la inserción comercial del Uruguay. Uruguay, como todos conocemos, entró protagonista del desarrollo del Mercosur, que significó un gran abatimiento de las distancias comerciales. Los aranceles y las barreras del comercio se redujeron no solamente entre socios, lo llevamos a cero, sino con el mundo. Y luego comenzaron las trampas, las travesuras. Pero sin duda que la lechería uruguaya obtuvo beneficios. En este gráfico que tengo aquí, refiere a los quesos. También lo podemos hacer, es menos significativo al final, pero con la leche en polvo, que es el otro gran producto de exportación. Nosotros vemos, aquí comparamos el precio de exportación de Nueva Zelanda en azul y Uruguay en rojo. Y ahí vemos que durante toda la década del 90, bueno, acá está el 97, hasta el 2003, 2004, Uruguay vendió los quesos bastante más caros que Nueva Zelanda. Y eso era consecuencia de que el cliente de los quesos era Brasil. Brasil había puesto un arancel del 27%, pidió permiso para excepcionarse. Uruguay lo aplaudió porque obviamente los tamberos se han beneficiado. Y nosotros vendíamos más caro que Nueva Zelanda. Cobramos la misma plata de Nueva Zelanda, ¿no? Tambero. O sea que todo ese margen era o el Estado, la ineficiencia de la industria o quien fuera, no era el tambero que quedó. Brasil empieza con problemas comerciales, allí en 2002-2013 nos hacen aquel litigio por
antidumping, lo que nos aplica con la leche en polvo, que ya estaba en frontera, y nosotros perdemos el privilegio prácticamente de venderle a Brasil, y los precios son iguales a los de Nueva Zelanda hasta 2008. Y ahí, sorprendentemente, vuelve a abrirse, ahora sí, a magnitudes inusitadas. Hoy, el precio de leche en polvo que exporta Uruguay es un 50% más caro, de queso, es un 50% más caro que exporta Nueva Zelanda. Y eso se llama Hugo Chávez. Porque no es un acuerdo comercial, es un acuerdo político, que no está regulado por ninguna norma, ¿no? Como todo lo que se ha hecho hacia Venezuela hoy en día, que se ha declarado contra el libre comercio, o sea, no va a apostar, es una suerte de entrega, de prebenda política, ¿no? De regalo que hace, como lo hace con Alur, y que hace viable que el tambero uruguayo cobre lo mismo que Estados Unidos y la industria láctea no se complique. Con la leche en polvo pasa algo parecido, les decía, porque Brasil vuelve a ser un importador importante de leche en polvo y sostiene ese arancel del 27%, y Uruguay tiene un precio algo superior al de Nueva Zelanda, pero no en la magnitud de los quesos. Entonces, la pregunta que cabe preguntarse es, bueno, ¿qué estabilidad tiene este fenómeno? ¿Hicimos bien en adoptar este camino? ¿No? Si mañana a Chávez se le ocurre cambiar de criterio, o como hay probadas muestras de inestabilidad en las relaciones del Mercosur, para así se le ocurre imponer una licencia de importación, tenemos que salir a vender fuera del Mercosur. Que la lechería lo ha logrado y con bastante éxito, pero a precios menores. Ahí vamos a tener una nueva encrucijada. ¿Quién va a pagar ese menor precio de los lácteos? ¿Lo va a pagar de vuelta el tambero? ¿Lo va a pagar la industria? ¿No? ¿Se va a eficientizar de verdad? ¿O ya es eficiente? ¿No? Y no va a haber ningún problema. Va a ser capaz de exportar los precios de Nueva Zelanda y pagar por la leche lo mismo que paga Nueva Zelanda. Eso podría ser una alternativa. La otra es que la pague el tambero vía reducción de precios. Lo grave de este fenómeno es que en el 2003 se abrió una luz a este problema, que fue la ley de exportación de leche a una Argentina que no era lo que es hoy. Empezaba a ser lo que es hoy, pero todavía no era. Argentina pagaba, en aquel momento que la leche valía 6 centavos la leche industrial, también en Uruguay, la Argentina pagaba 14 por la leche al Uruguay, pagaba 18 creo que en Argentina. Y cuando se abrió la corriente de exportación, rápidamente el precio interno se corrigió, se quedaban sin leche. Bueno, ese fenómeno de corrección, lo que la ganadería y la exportación de ganado pide, hoy en día no está disponible. El ganado pide puede ir a Turquía, es un negocio que habría que verlo. Pero la lechería no puede ir más lejos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba o Porto Alegre, más allá no se puede pensar. Entonces, tenemos una lechería, la amenaza que tiene aquí, todas las oportunidades que nos abre el mundo, que son reales, tiene esta amenaza, ¿no? Tiene una fuerte inserción en un mercado muy desprolijo, de muy poca seriedad, que sería bueno, eso lo va a definir el gobierno y no el tambero, eso no está mal el tambero, ni la industria, en redireccionar las corrientes comerciales. Y eso se hace sacrificando preferencias comerciales. Yo me voy del Mercosur o tomo la postura de Chile, aunque tú me cierres la puerta. Ese es un poco lo que yo le quería plantear. Muy buenas perspectivas, muy buenas de largo plazo. Tener cuidado con el tema de los pequeños productores, ¿no? De querer que la lechería resuelva el tema de los pequeños productores. El Instituto de Colonización haciendo predios de 100, 150 hectáreas son justo los que van a desaparecer. La sociedad poniendo recursos en un barco que probablemente tenga como destino el hundimiento. ¿Sí? Creo que ahí hay una discusión que la lechería tiene que dar. Y por último,
esta buena decisión, estos buenos precios vienen de una decisión comercial débil que debe tener cuidado. Eso es un poco lo que les quería contar hoy. Me parece que capaz que es mejor que hable Pedro y después sí hacemos una ronda de preguntas, porque creo que va a ser lo mejor. Bueno, buenas noches para todos. Agradecer a Adrián Peña, a Fernando Maigado la oportunidad que me han dado. Digo, no sé si soy la persona indicada, pero creo que lo que realmente ellos me plantearon es lo que yo quiero exponer desde el lado del productor. Yo creo que son cosas muy importantes. Yo le puse como título el tango de hoy, una mirada de la producción o una mirada desde el lado del productor, que creo que quedaría, hubiera quedado, pero bueno. Yo creo que el sector lechero ha tenido en los últimos 2 años una situación muy favorable a nivel climático, a nivel de precios y con un bajo endeudamiento, yo creo, porque precisamente los buenos precios que hemos tenido de la leche han hecho de que realmente los productores hayamos ido ordenando nuestros establecimientos y logrando realmente encontrar el camino para solucionar los diferentes inconvenientes que anteriormente nos causaban cuando el precio de la leche quizás no tenía la rentabilidad que nosotros pretendemos o que los productores entendemos que debemos de tener para realmente nuestros costos para producir la leche sean los mejores. Las expectativas del clima son positivas. Se habla de lluvia, se habla del fenómeno del Niño, cuando estamos entrando en un momento donde se habla de baja de precio. Creo que puede ser uno de los aliados que podemos tener para que realmente el costo, que puede ser más alto por caída de precio, lo podamos solventar con un buen clima y con que realmente la producción sea más barata. Porque nos genera, por supuesto, la incertidumbre de los precios, nos genera en el precio de la leche, también nos genera incertidumbre por el lado de los concentrados, porque realmente eso puede ser otro rival realmente muy importante que podemos tener. Y bueno, bajo una baja en el precio de la leche, tener una buena primavera para que realmente nuestro producir a menores costos puede solventar de que el valor de lo que hoy están teniendo los concentrados, que quizás se van hacia arriba, como decía Pedro, la tendencia es que realmente hayan incrementos en el costo de los granos que necesitamos para producir esa leche. Y bueno, el clima puede ser un aliado muy importante para lograr realmente amortiguar el momento, que esperemos que no sea, o esperemos que no llegue, todavía no lo tenemos, pero bueno, eso es lo que realmente estamos avisorando y lo que estamos viendo que puede ocurrir. En el corto plazo, bueno, la caída en el precio de la leche, el clima favorable son 2 cosas que pueden amortiguar, que pueden solventar lo que puede ser realmente la posibilidad creo que en la parte anterior, que es bastante parecido a lo que realmente expliqué. En el mediano plazo,
La lechería uruguaya es competitiva, sí, creo que es competitiva. Creo que Uruguay tiene, o tenemos un país con muchísimas ventajas para producir leche. Es un negocio atractivo, creo que sí que es un negocio atractivo, que debemos de ser analizar muy bien cuando hacemos nuestras inversiones o cuando apostamos hacia adelante a desarrollarnos, a proyectarnos hacia adelante en el desarrollo de tenemos un rival que es, por supuesto, la variabilidad del clima, por eso digo que tenemos que tener mucha cautela cuando somos dependientes en el tema del precio, somos tomadores de precios. Esa variabilidad hace que tengamos que tener mucha cautela en tratar de ser muy cautelosos para el otro objetivo de que si es o no rentable el negocio. Otro tema que es muy importante en la lechería es el problema de la disponibilidad de gente calificada, tener recursos humanos, porque creo que la lechería de hoy es una lechería que hemos tenido la oportunidad de estar en alguna otra parte del mundo. Creo que Uruguay está teniendo lo mismo y es la tecnología. Y bueno, para que la tecnología necesitamos gente calificada, gente capacitada, gente que realmente tenga claro realmente cuáles son los objetivos, porque hoy creo que los productores lecheros o los tamberos, más que ser tamberos, productores lecheros, somos empresarios, y creo que tenemos que calzar nuestra empresa de esa manera. Y creo que tenemos un problema, que es el hecho de no tener, o de ver que cada vez tenemos menos gente calificada para desempeñar y para que realmente nuestros empleados, a eso me refiero, nos den o tengamos la tranquilidad de que las cosas van a salir de la mejor manera. En la otra parte, donde la tendencia a la concentración, yo creo que sí, yo creo que estamos pasando por un momento donde uno como productor chico, como productor en un rango, como decía anteriormente, Perú, de 150 o 200 hectáreas, tenemos que ser muy celosos. Creo que el Instituto de Colonización está teniendo incidencia, pero creo que no la incidencia que debería de tener para realmente solucionar los problemas a muchos productores. Creo que tiene que haber políticas más realmente direccionadas y que permitan realmente con decisiones más rápidas, más contundentes, que hagan de que no lleguen a desaparecer ese tipo de productores. ¿Cómo mantenerse en el sector? Yo creo que creciendo permanentemente, apostando hacia adelante, mirando hacia adelante permanentemente. El sector seguirá creciendo. Creo que hay mucho por hacer, aunque tengamos un rival que es el tema de la competencia de la tierra, con la llegada de la agricultura, que realmente nos está pegando y nos está pegando muy fuerte. Pero creo que el sector lechero tiene muchísimo por hacer, que tiene muchísimas cosas por hacer para desarrollarse, para encontrar su crecimiento, pero creo que debemos apostar permanentemente a superarnos y a encontrar realmente el crecimiento. Si no, de lo contrario, creo que va a pasar que muchos productores vayan quedando por el camino, y creo que eso es realmente lo que menos queremos, lo que realmente estamos en esto, y hemos transitado buena parte de nuestra vida en el sector. Prepararse para la variabilidad, sí, prepararse para la variabilidad, creo que, o estar preparado para eso es fundamental.
fundamental en el hecho de que en este momento de la lechería, en este momento de muchísima tecnología, de que realmente hay cosas que rompen los ojos y que son realmente, tenemos que tener nuestro establecimiento, creo, con apostar a tener muchísimas reservas forrajeras, porque el clima realmente es un rival que nos pega siempre fuerte, que nos da realmente muchísimo trabajo después recuperar, pero creo que tenemos que ser muy conscientes de que eso debe ocurrir. El riego donde sea posible. No creo que el riego es indudablemente algo muy importante en el sector lechero, pero que no es tan fácil, no es tan sencillo, tiene un costo precisamente muy alto, y por eso creo que cuando hablo de variabilidad, hablo de que el riego tiene su incidencia, pero no es, mirado de la óptica, de mi óptica, tiene mucha importancia, pero tiene un costo muy alto que hace de que a veces no se pueda, quienes tengan la oportunidad o quienes tengan la suerte de tener en sus predios corrientes de agua, pero cuando entramos a realmente tener que invertir para instalar un riego, creo que es muy costoso, y eso realmente nos entraría a complicar. Y bueno, la variabilidad de precios es realmente algo que incide muchísimo, por eso que creo que en los momentos los productores deberíamos de tener o tendríamos que tener fondos de reserva o disponer de financiaciones que sean realmente acordes a los momentos, acordes a los problemas que realmente podamos o que puedan aparecer circunstancialmente, y que nos permita realmente que no impacten nuestras empresas de la manera que realmente, de no tener este tipo de cosas, ocurriría, ¿no? Bueno, por ahí estaría lo que mi exposición y mi visión del lado y bueno, agradecer muchísimo a Adrián y a Fernando y a todos quienes. Yo tuve una experiencia con el tema de lechería en la época cuando se liquidó el tema de los tarros. Yo me acuerdo que el ministro era Gasparri, y entonces el problema era con los pequeños productores, y Gasparri dijo, está, para la granja, los chicos para la granja. Hicimos un relevamiento con Conaprole, con el ingeniero Mancori, estaba en ese momento, y no había productor que quisiera ponerse a producir ni chancho ni hortalizas, porque el negocio de la lechería no hay muchas producciones que te levanten de tu casa a la producción. Por lo tanto, tuvimos que cambiar la estrategia, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la mayor cantidad de gente se quede en el sector? Y me acuerdo también, porque él lo decía, la ineficiencia de la industria. Una de las cosas que fuimos a hablar fue el tema de los fletes. Y me acuerdo que Trale nos decía, escúcheme, nosotros a veces le vamos a levantar un tarrito así porque era un voto. O sea que la industria era ineficiente en ese momento porque pesaba más el tema electoral que la productividad y todo lo demás. Y eso fue cambiando significativamente, y creo que a partir del cambio que significó la desaparición del tarro y empezar a incorporar la tecnología en los tambos. Creo que eso fue un punto de quiebre bastante importante, sobre todo lo que mostraba él en la parte industrial. Porque hoy por hoy la industria es eficiente. Y antes era el productor que subsidiaba la industria, como yo le decía, mandaban en ómnibus a veces un tarrito de leche, y eso era eso producía una ineficiencia en la industria. Pagaba a gente que de repente